inaugurar esta mesa con tan distinguidos panelistas. Quisiera recordar que la actividad está siendo vista por videoconferencia en diferentes circuitos judiciales del Poder Judicial, en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, en la Escuela Libre de Derecho y en varias de las sedes regionales del colegio. Esta mesa redonda se titula Garantías no tradicionales de los créditos mercantiles. La dinámica que se ha venido dando a través del Congreso desde que iniciamos el día martes es que cada uno de los expositores tendrá 15 minutos y respetuosamente les ruego que tal vez nos ajustemos a esos 15 minutos. Yo sé que es difícil en temas tan interesantes y tan profundos, pero en aras de poder cumplir con el programa. Y entonces, luego de la exposición de cada uno de los panelistas, abriremos un corto periodo de aproximadamente 10 minutos para alguna pregunta que el público pues quiera formular. Vamos a iniciar la mesa redonda con la exposición del licenciado Alberto Fernández López, a quien me permito presentar brevemente algunos de sus atestados. El licenciado Alberto Fernández López es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Negocios con énfasis en negocios internacionales de la National University de San Diego, California. Es socio de la firma CJA Abogados de San José de Costa Rica, con más de 25 años de experiencia profesional como abogado dedicado a la consultoría empresarial y al área de litigio y el arbitraje comercial. Es árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Abogados de Costa Rica. Es miembro de la Comisión de Arbitraje del capítulo costarricense de la Cámara Internacional de Comercio, miembro del capítulo costarricense del Club Español de Arbitraje, miembro de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados, miembro del Consejo Directivo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, y ha participado como árbitro y presidente en tribunales arbitrales institucionales y ad hoc en múltiples procesos arbitrales en materia de desarrollos inmobiliarios, fideicomisos, responsabilidad contractual y construcción. Publicó la obra Derecho Arbitral Jurisprudencial, que contiene una clasificación sistemática de los principales precedentes jurisprudenciales costarricenses sobre el procedimiento arbitral y tiene varios artículos publicados sobre el tema del arbitraje comercial. Sin mayor preámbulo, le damos la palabra al licenciado Fernández. Gracias, Rolando, por tus amables palabras de presentación. No estaba buscando trabajo, no era un currículum para búsqueda de trabajo. Muy bien, para no alargar mi exposición y limitarme al tiempo dado, ahí tenemos el título. Voy a hablar de el fideicomiso de garantía y el pacto comisorio. Ya don Boris ha adelantado algo de este tema y don Álvaro también hizo una pregunta interesante que vamos a tratar de evacuar acá, y espero que don William no se preocupe del tema y del tratamiento del tema que vamos a dar. El fideicomiso de garantía y el pacto comisorio. Y quiero precisar una cuestión, dado que estamos en el auditorio de don Pablo. Yo no me voy a referir al pacto comisorio como la resolución contractual por incumplimiento. Me voy a referir específicamente al pacto comisorio como aquella potestad, aquella facultad del acreedor de hacerse de los bienes del deudor unilateralmente y sin proceso previo en virtud de la resolución por incumplimiento en el pago de las obligaciones que hace el deudor. Y esa potestad, esa toma de los bienes del deudor por parte del acreedor en forma unilateral es un abuso de derecho, es un ejercicio de posición dominante de una parte de la contratación sobre la otra y por lo tanto es ilícita. Y así nos lo han enseñado y así lo hemos repetido históricamente. No cabe duda, sin embargo, que en el mundo actual, con su rapidez en las transacciones económicas y comerciales, sobre todo en las transacciones crediticias, se requiere de garantías flexibles, de garantías dinámicas, y que estas garantías, sobre todo los procesos de ejecución de las garantías,
no estén, llamémoslo así, contagiadas de la patológica congestión que sufren los procesos judiciales. Las garantías tienen que fluir rápidamente, libremente. De lo que se trata finalmente es de que el crédito fluya libremente, de que el crédito goce de salud y que sobre todo las garantías cumplan la finalidad para la cual están siendo creadas, que es precisamente satisfacer las obligaciones incumplidas. Eso sí, sin que se abuse del deudor y sin que se violen los derechos del deudor. Y yo no vengo a hablar aquí a favor de los acreedores, como podría parecer. Es que si pensamos en un contexto macroeconómico, en época de crisis, como la que vivimos, como la que vive el mundo, desde hace unos años para acá, vemos que el crédito se endurece, se vuelve más caro, más difícil para los deudores, precisamente porque si los procesos de ejecución de las garantías siguen siendo lentos, tortuosos, tediosos y por consecuencia ineficientes, ese costo de ejecución de las garantías representa un costo que va a ser trasladado por los acreedores, por los prestamistas al deudor mediante requisitos más difíciles de cumplir para el tomador de crédito, mediante mayores tasas de interés y también mediante mayores comisiones de desembolso. Si el proceso de ejecución de las garantías fuera más rápido, más dinámico y más flexible, probablemente el crédito fluya más rápido y la economía necesita dinamizar el crédito. Eso es una realidad para todos, seamos acreedores o seamos normalmente, como somos todos, deudores. El fideicomiso de garantía viene a ser en Costa Rica un mecanismo que se crea, que nace por la ley reguladora del mercado de valores hace unos años, para solventar muchos de los problemas que presentaba la ejecución de las garantías hipotecarias y prendarias. Como todos sabemos, el fideicomiso de garantía es sumamente dinámico, lo hacen los particulares, los privados. La ejecución de la garantía es la ejecución de las garantías se hace en una sede privada y sobre todo sabemos que la mayoría de los contratos de fideicomiso de garantía tienen cláusulas arbitrales y fue parte de la posición de la comisión organizadora para invitarme. Tienen cláusulas arbitrales y por lo tanto muchos de estos contratos de fideicomiso de garantía se están conociendo en la vía arbitral y precisamente mi condición de árbitro me ha tocado conocer y estoy conociendo y estamos resolviendo muchos procesos donde se discuten los fideicomisos de garantía. Y tengo precisamente algunas inquietudes que gracias a Federico y a la comisión organizadora quisiera compartir con ustedes. Vamos a ver. Eso ya lo habíamos hablado. Ok, para ir ubicando el tema y muy rápidamente y muy básicamente. El fideicomiso de garantía, todos sabemos, es un contrato donde el deudor, fideicomitente, transfiere bienes al fiduciario y para don Álvaro transfiere bienes en propiedad fiduciaria. Es una propiedad particular y especial creada por el contrato de fideicomiso mediante el cual el fiduciario es propietario de bienes que le han sido transferidos, en este caso fideicomiso de garantía, para que los tenga bajo su titularidad, pero con una finalidad específica, garantizar el pago del adeudo del deudor al acreedor. Si el deudor paga, el fiduciario tiene la obligación de cumplir el contrato y devolverle los bienes a ese deudor. Pero si el deudor no paga, y para lo que venimos aquí hoy, esta noche, es para ese caso, si el deudor no paga, el fiduciario tiene que transferir de alguna manera esos bienes otorgados en garantía al acreedor y satisfacer de esta manera el crédito. El Código de Comercio contiene el fideicomiso de garantía en mi edición de código en 4 líneas y aquí queda un poco más grande. Se puede constituir este fideicomiso de garantía, el fideicomitente, deudor, con el fideicomisario. Y lo que nos interesa, en caso de ejecución, el fiduciario puede proceder a la venta del bien, puede proceder al remate, todo conforme a lo dispuesto en el contrato. Entonces podemos ver que la norma, que es escasa, que es corta, nos da 3 posibilidades
de ejecución del patrimonio fideicometido. El remate, que es el que más se usa en el país, la venta, o bien lo demás que está dispuesto en el contrato. Y hasta ahí es toda la regulación normativa del fideicomiso de garantía. Esto nos ha ocasionado en los tribunales arbitrales, y supongo que en los tribunales judiciales también, una serie de dudas, una serie de inquietudes y una serie de conflictos que hay que resolver. ¿Será correcto pensar, por ejemplo, que en Costa Rica, conforme a la norma 648 del Código Mercantil, solo es posible proceder a la venta o al remate del patrimonio fideicometido como únicas alternativas frente al incumplimiento de pago del crédito garantizado? ¿Solo eso es posible? Y la gente lo pelea. ¿Serán esas dos alternativas más caras para el deudor que una entrega de bienes directa en pago de la obligación garantizada? Esa entrega directa de los bienes por parte del fideicomisario al acreedor es un uso conforme con el contrato de fideicomiso o es un pacto comisorio como alegan algunos. Es un uso de una figura jurídica válida con fines perversos, no sé, está difícil. De ser así, ¿por qué razón sería? ¿No será esto una intromisión indebida de los tribunales arbitrales y judiciales en la esfera de la libertad de contratación y en la autonomía de la voluntad? ¿Estaremos violando la libertad negocial al conocer estos casos? Por otro lado, el Código de Comercio habla de una venta. Bueno, ¿qué clase de venta es la que puede hacer el fiduciario? Porque no se dice. Es una venta pública, una subasta abierta, un aviso en el periódico y para que todo Costa Rica llegue a pujar. Es una venta privada, selectiva, con compradores determinados. O puede ser una venta directa del fiduciario al acreedor conforme condiciones que se acuerden en el contrato de fideicomiso. Todos estos casos son, todas estas dudas no son dudas académicas, son dudas reales, son casos reales por insuficiencia normativa. La Sala Constitucional se ha ocupado de tratar este tema en diferentes fallos. Comento uno del año 2001 que ha venido reiterándose hasta la última vez que lo vi, hasta el 2010, 2011, en el sentido de que el fideicomiso de garantía es conforme al derecho de la Constitución, es decir, es válido. Se establece la posibilidad de que se celebre este contrato y precisamente van a ser los tribunales judiciales o los tribunales arbitrales los que estudian sus diferentes cláusulas para ver si existe en ese contrato un abuso de derecho, un pacto leonino o alguna otra irregularidad. Nos parece, con este párrafo, que la Sala Constitucional reconoce el contrato de fideicomiso de garantía y reconoce la autonomía de la voluntad y la libertad negocial, para que las partes se pongan de acuerdo conforme ellas mejor quieran. Hasta ahí digamos que podríamos ir bien. Más adelante, esa misma sentencia establece con respecto a los procesos de ejecución que esta figura negocial no debe de servir para burlar los principios que regulan el procedimiento para la ejecución normal de los bienes. Yo todavía no sé cuál es el procedimiento para la ejecución normal de los bienes. Y entonces, como no sé, recurro a la ley de cobro, perdón, iba a decir al Código de Procedimientos, pero bueno, recurro a la ley de cobro, porque ahí viene un procedimiento de ejecución, y será ese el procedimiento normal de ejecución, no sé. Yo creo que podemos opinar diferente. Y también dice la sala que ese procedimiento tutele al deudor, tiene que haber un procedimiento previo de ejecución, con lo cual entendemos que la sala nos ha dicho no se permite el pacto comisorio, el fideicomiso no puede, de garantía no puede encubrir un pacto comisorio. Lo que me preocupa de este párrafo es que parece entenderse que los procedimientos normales de ejecución, a saber los judiciales, son los únicos que deben seguirse, y entonces este contrato de fideicomiso de garantía viene a ser una hipoteca con otro nombre. Se le traslada la propiedad a un fiduciario, pero simplemente todo el proceso va a terminar en una ejecución hipotecaria, en un remate igual que un proceso judicial, con lo cual estamos desnaturalizando el contrato de fideicomiso de garantía, y esto no debe ser. Por otro lado, el remate no es el único mecanismo de ejecución, y no siempre debemos caer en el remate. Finalmente, la sala nos señala específicamente con relación a la ejecución de los bienes fideicometidos
que las partes se encuentran al momento de pactar el contrato de fideicomiso de garantía en igualdad de condiciones, lo cual constituye un postulado elemental de las relaciones de derecho privado. Entonces, ¿en qué quedamos? Es un contrato donde las partes establecen libremente cómo se ejecuta la garantía, o el Estado, a través de los árbitros o a través de los jueces, vienen a decir cuál va a ser finalmente el procedimiento de ejecución de las garantías. Ese procedimiento de la ejecución de la garantía en los fideicomisos de garantía tiene que ser regulado. Hace falta una mayor disposición normativa, una disposición normativa que tutele la flexibilidad que tiene el fideicomiso de garantía y tutele también los derechos del deudor, que flexibilice el fideicomiso de garantía sin caer en el pacto comisorio. Conforme a lo que ha dicho la Sala y conforme a la práctica costarricense, no habría mayor cuestión en establecer fideicomisos de garantía con procesos de remate similar a los judiciales, y ahí se quitó el problema, no habría pleito. Pero ¿de qué se trata? Que el fideicomiso de garantía establece muchas más opciones de ejecución, establece la venta, establece el acuerdo entre partes, establece la posibilidad entonces de una dación en pago, total o parcial. Podríamos pensar que sí. ¿Por qué no? Habrá pacto comisorio, por ejemplo, cuando se establece, cuando se pacta, que se vende por el capital adeudado los bienes, muebles o inmuebles. Habrá un enriquecimiento injusto del acreedor porque el bien tiene un valor superior a lo adeudado. Y no sucede lo mismo con las hipotecas. ¿Qué ocurre con los inmuebles que suben de valor por mejoras de gran envergadura? Por ejemplo, nos encontramos con proyectos inmobiliarios enormes, la mayoría en fideicomisos de garantía, en propiedades en Guanacaste, en Punta Arenas, en diferentes partes del país, donde esos proyectos por la crisis inmobiliaria quedaron paralizados y esos bienes están en fideicomiso de garantía, paralizados por procesos judiciales o arbitrales por un supuesto pacto comisorio. Les vengo a proponer una idea. Les vengo a vender una idea, y sobre todo a la Comisión Unificadora del Código. ¿Por qué no pensamos, por qué no nos imaginamos que estamos ante un contrato? Porque estamos ante un contrato. El fideicomiso de garantía es eso, es un contrato, es un acuerdo de voluntades donde la imaginación de los operadores jurídicos puede dar para muchísimo más mecanismos de ejecución. Pienses en la posibilidad de la venta parcial de los bienes otorgados en garantía. Si la deuda es menor, ¿por qué no entonces una venta de menor cantidad de bienes? ¿Por qué no la posibilidad también entonces de que el acreedor esté de acuerdo con su deudor para que esos bienes sean traspasados directamente y así no sufrir el costo adicional de un proceso de remate? Okay, ahí me dirán, bueno, es que eso es un pacto comisorio. Bueno, prevengamos el pacto comisorio. Lo vamos a prevenir con una figura muy sencilla, el pacto marciano, que no es nada del otro mundo. El pacto marciano existe desde el derecho romano. Debe su nombre precisamente al jurisconsulto Marciano que hizo esta precisión en el digesto. Dice así: puede constituirse la prenda o la hipoteca, veámoslos en términos más amplios, puede constituirse la garantía, de modo que si no se paga la cantidad dentro de determinado plazo, el acreedor pueda poseer la cosa por derecho de compra mediante pago de la estimación que se haga conforme a justo precio. Y esto es lo importante: tiene que haber una justa valoración de los bienes del deudor para que el acreedor se haga de la propiedad, para que el acreedor tome esa propiedad. Entonces ya no es un procedimiento unilateral a la fuerza, donde el acreedor toma los bienes, valgan o no valgan más. Es un proceso donde esos bienes tienen que ser valorados para ser traspasados, al acreedor. ¿De qué se trata toda esta situación? Precisamente de flexibilizar la garantía de la propiedad fiduciaria. Primero que todo, admitamos que es una propiedad especial. Pongámonos de acuerdo en eso. Es una propiedad especial creada por el Código de Comercio. No importa, no tiene por qué ser creada por el Código Civil. Es un tipo de propiedad especial. Es un tipo de propiedad que requiere ser valorada para ser traspasada.
traspasada mediante remate, mediante venta, mediante dación en pago y cualquier otra de las miles de opciones que la mente humana y los operadores jurídicos podamos crear, siempre y cuando ese traspaso sea a través de una valoración justa a precio de mercado. ¿Cuál es la labor del fiduciario en un fideicomiso de garantía? No es, como los he oído muchas veces, decir que ellos son sujetos pasivos que solo siguen órdenes, porque bajo esa excusa en el mundo se han cometido muchas injusticias. El fiduciario no está tampoco solo para cobrar una anualidad muy rica y no hacer nada. No, el fiduciario está en el fideicomiso de garantía para tutelar el patrimonio fideicometido y precisamente disponer de ese patrimonio fideicometido en caso de incumplimiento, trasladándolo al acreedor por venta, remate, dación en pago, pero valórese justamente esos bienes. Y entonces evitemos el abuso de derecho y evitemos las injusticias. Precisamente, hace unos días, preparándome para esta charla, notaba que en España había salido una noticia ya de hace un tiempo, pero 2 o 3 años creo, donde el Colegio de Notarios de España, Colegio de Notarios, señalaba la necesidad de establecer el pacto marciano ante la gran cantidad de ejecuciones hipotecarias que se estaban dando en ese país por efecto de la crisis. Precisamente en época de crisis financiera, el crédito tiene que fluir libremente y tenemos que tratar por todos los medios posibles de evitar los abusos y de dinamizar el crédito. Las sociedades viven del crédito y viven de que este crédito se mueva rápidamente. Dicho esto, quisiera ir terminando mi exposición con unas palabras que me encontré del manual para la implementación de la ley hondureña de garantías mobiliarias de don Boris. Yo sé que don Boris la hizo o está hecha para garantías mobiliarias, como me decían ahora allá atrás. Pero yo creo que se puede aplicar también para bienes inmuebles y en general para cualquier tipo de garantía. En lo pertinente quiero resaltar lo siguiente. Lo propuesto, proyecto que hacía don Boris para Honduras, pero lo propuesto hoy aquí por este servidor, es un mecanismo eficiente, barato y rápido para la ejecución extrajudicial de las garantías. Los acreedores proveen a sus deudores de recursos que son vitales para estimular el desarrollo económico de un país. Por lo tanto, la ley debe proteger igualmente al acreedor, alcanzando un balance justo entre las dos partes. Ese balance entre los intereses de ambos lleva a una reducción de costos del crédito. Si no se permite al acreedor ejecutar o entrar rápidamente en posesión de su garantía para su venta posterior, dicho acreedor se encontrará expuesto a riesgos que desconoce, como la depreciación del bien en garantía, la insolvencia o la quiebra de su deudor. Dinamicemos el crédito. Y otro aspecto que me parece a mí importante del pacto marciano, o entendido como he dicho anteriormente, es que es más justo, si de justicia se puede hablar en derecho, es más justo para el deudor, porque en los procesos de ejecución hipotecaria, el Código de Procedimientos, el Código Procesal y la Ley de Cobro han indicado que el bien en remate saldrá a subasta por el capital adeudado. Entonces quiere decir que cuando sale a remate, ya está el capital adeudado, ya están los intereses y ya están todas las costas del proceso. Ese bien sale a remate desvalorizado. Y si se cumple el proceso de remate, tradicionalmente, en segundo o tercer remate, porque el remate judicial no es un remate abierto, no es un remate, a pesar de que se supone que lo sea, no es un remate donde la gente vaya a comprar los bienes, porque comprar un bien en remate judicial es comprar un problema. Ese bien en remate judicial se desvaloriza, termina vendiéndose por un precio muy inferior a su valor, pero con la perversidad de que entonces queda el famoso saldo en descubierto, eterno, y los compañeros de los juzgados nos lo dicen siempre. Ahí hay saldos en descubierto de años, y ahí sigue, y se sigue incrementando. Entonces ese deudor, ahí sí, ese pobre deudor, no solo perdió su patrimonio, sino que perdió para siempre su crédito, porque tiene un saldo en descubierto que no ha pagado. Entonces, procuremos un sistema mucho más eficiente de ejecución de las garantías, un sistema extrajudicial de ejecución de garantías, pero valorando los bienes del deudor
y pudiéndolos traspasar o disponer libremente. Muchas gracias y espero que me hagan buenas preguntas ahora después.